Trovadores, de Roberto Bolaño, miércoles 13 de junio de 2001. ¿Qué nos dicen los trovadores hoy? ¿En dónde radica su gracia, su excelencia? No lo sé. Recuerdo que empecé a leerlos influido por Pound y, sobre todo, tras los estudios deslumbrantes de Martín de Ricard. A partir de ese momento, poco a poco fui atesorando libros y antologías en donde aparecían los nombres de Arnaud Daniel, Marcabrut, Beltrán de Bor, Peyret Vidal, Garaud de Bornel. La mayoría fueron, por gajes del oficio, viajeros y trotamundos. Los hubo que solo recorrieron una o dos provincias, pero también hubo algunos que cruzaron Europa, que ejercieron el oficio de soldados, que naufragaron en el Mediterráneo, que visitaron tierras islámicas. Carlos Alvar hace una distinción entre trovadores, Taubers y Minnesänger. En realidad, la distinción básicamente se funda en fronteras geográficas. Los trovadores eran, en su mayoría, de la Francia meridional, occitanos, aunque también hubo catalanes. Los troubadours son de la Francia del norte, los Minnesänger alemanes. El tiempo, que ha sido incapaz de borrar sus nombres y algunas de sus obras, finalmente borrará también estas diferencias nacionales. Cuando yo era joven, en México DF, por juego, nos dividíamos a nosotros mismos en cultivadores del trobar Leut y del trobar Clus. El trobar Leut era, por supuesto, el cantar claro, sencillo, inteligible para todos. El trobar Clus, por el contrario, era el cantar oscuro, cerrado, formalmente complicado. Pese a su riqueza conceptual, sin embargo, el trobar Clus en no pocas ocasiones podía ser más violento y más brutal que el trobar Leut, que generalmente era delicado, como si dijéramos Góngora escrito por un presidiario, o más acertadamente, como si en el trobar Clus se prefigurara la estrella negra de Villon. No sabíamos, pues éramos jóvenes e ignorantes, que el trobar Clus, a su vez, se dividía en dos categorías: el trobar Clus propiamente dicho y el trobar Rit, que como su nombre indica es una poesía suntuosa, llena de mariñaques y generalmente vacía. Es decir, el trobar Clus encerrado en la universidad o en la corte, el trobar Clus despojado del vértigo de las palabras y de la vida. Sabíamos que sin la poesía trovadoresca no hubiera existido el dolce stil novo italiano, y sin este no hubiera existido Dante. Pero lo que más nos gustaba era la vida descarriada de algunos trovadores. Por ejemplo, Geoffrey Rudel, que se enamoró literalmente de oídas de una condensa que vivía en Trípoli, que viajó por el Mediterráneo como cruzado en busca de ella, que enfermó y que finalmente acabó sus días en una pensión de Trípoli, a donde acudió la condesa, sabedora de que ese hombre la había ensalzado en muchas canciones y poemas, y en cuyo regazo inclinó la cabeza Rudel, cuando ya lo único que quedaba por hacer era morirse. No sé hoy qué nos dicen los trovadores. Parecen lejanos allá en su siglo XII y parecen ingenuos. Pero yo no me fiaría demasiado. Sé que inventaron el amor y también inventaron o reinventaron el orgullo de ser escritor, siempre y cuando uno sepa meter la cabeza en el pozo.